as the chillest towers pass my window. I can see a washed out moon through the fog. Bien, muy buenas tardes a los que nos había saludado al inicio y vamos a dejar nuestra Biblia abierta aquí en Eclesiastés capítulo 12. Bueno, efectivamente en el Eclesiastés nosotros hemos explorado un libro de sabiduría sumamente relevante, sumamente importante, porque no nos habla de una visión ingenua, de una visión naif de la sabiduría, sino que nos plantea de hecho una realidad de un mundo donde muchas veces, de muchas maneras, la sabiduría pareciera no funcionar. Y es curioso eso, que un libro de sabiduría se dedique a explorar la realidad de que no siempre la sabiduría pareciera dar los resultados que nosotros esperaríamos o que nosotros quisiéramos. El libro de Proverbios, que es otro de los libros de sabiduría de la Biblia, básicamente se consideran principalmente tres los libros de sabiduría de la Biblia. Son Proverbios, Eclesiastés y Job. Así que algún día nos dedicaremos a los otros dos, a Proverbios y a Job. Sería interesante, ¿no? Okay. Pero el libro de Proverbios específicamente es como algunos lo comparan así, dicen que es como una maestra joven, como una profesora joven de sabiduría, que nos dice, así es el mundo, así es la vida, si nosotros actuamos de esta manera, esto es lo que nosotros cosecharemos, porque esto es como siembra y cosecha. Si actuamos de esta forma, si nos abstenemos de esto y de esto que es malo, entonces nos libraremos de esto y de esto otro que son malas consecuencias. Pero si hacemos esto y esto que es bueno, entonces vendrán como resultados también cosas buenas también y se producirán buenos resultados. Y efectivamente lo que nos plantea el libro de Proverbios es real, es así, porque el mundo está gobernado según un diseño y un orden que nuestro Creador nos dio. Sin embargo, el Eclesiastés nos presenta un otro lado, y por eso algunos dicen que el Eclesiastés es como ya un profesor maduro de sabiduría. Ya no es como este profesor o esta profesora joven de sabiduría, sino como un profesor maduro que de alguna manera ha vivido lo suficiente para volverse un poquito escéptico en algunas cosas y nos muestra y nos dice que si bien muchas veces las cosas, efectivamente si uno actúa bien, producen buenos resultados, también existen muchas veces en las que incluso el que actúa bien, el que actúa sabiamente, el que se abstiene de lo malo, también vive cosas malas y le vienen malas consecuencias incluso por hacer lo bueno. Y que muchas veces aquel que hace lo malo y que actúa mal pareciera vivir bien y todo feliz y sin problemas y pareciera que todo le va bien. Entonces, de alguna forma, el Eclesiastés ha contemplado esta realidad y nos invita a ver con una visión un poco más amplia la realidad de lo que es la vida o el tratar de vivir sabiamente en esta vida. ¿Sí? Así que estamos llegando al final del Eclesiastés y entonces viene la pregunta, ¿y qué hacer con la sabiduría? ¿Sirve o no sirve ser sabio? ¿Al final es bueno o no es bueno ser sabio? Porque el Eclesiastés ya nos presentó muchas veces y muchas cosas que son una realidad. Él nos dice, actúa bien, muchas veces tú haces las cosas bien, muchas veces tú actúas de la manera correcta y sin embargo no se produce el resultado esperado. ¿Estamos listos para enfrentar esa realidad? Y esta es la primera pregunta que nos hacemos, sobre todo en un contexto donde en general aquí, ¿cierto? Y si ustedes miran a su alrededor, somos una comunidad de gente relativamente joven, digamos. Unos más que otros, ciertamente. Pero entonces es muy fácil de repente pensar, no, es que si yo hago todo de manera correcta, buenos resultados se producirán. Si guardas esas expectativas, en un momento, tarde o temprano, te vas a decepcionar. El Eclesiastés ya nos dijo eso. Así que la pregunta que queda es, ¿y de qué sirve entonces ser sabio? ¿Qué utilidad tiene la sabiduría? ¿Cuál es el papel que ella juega?
Porque podríamos tal vez ir por otro lado entonces y decir, entonces no sacamos nada con ser sabios, no se saca nada con tratar de ser sabio y aprender sabiduría. En realidad mejor sigo siendo el mismo necio que he sido siempre. ¿Sí? Total, ser necios nos sale, nos fluye, ¿no? Así que mejor sigo siendo necio. ¿Sí? Así que aquí estamos llegando a la conclusión. Esta es la conclusión. Eclesiastés 12, del 9 al 14, y yo les voy a pedir que hagamos todo el esfuerzo del mundo para mantener nuestra atención a esto, de la sabiduría finalmente, qué papel juega la sabiduría. Y el Eclesiastés nos va a mostrar dos cosas como conclusión. Y estas son las dos verdades que él quiere dejar muy bien establecidas. La primera de ellas es que él nos va a decir que a pesar de todo, a pesar de que no es siempre, pero sí ocurre más de alguna vez, que pareciera que la sabiduría no funciona, sin embargo, la sabiduría es necesaria. Y esto es lo primero que él dice. La sabiduría es necesaria. Necesitamos aprender a ser sabios. Necesitamos aprender sabiduría. Necesitamos conducirnos con sabiduría. Y necesitamos tener claro que es mucho mejor vivir una vida sabia que una vida necia. Necesitamos entender que el que actúa neciamente, vez tras vez, día tras día, no les quepa ni la más mínima duda de esto, chocará contra la pared y será totalmente aplastado por la realidad de un mundo que fue diseñado de otra manera y el necio insiste en actuar de una manera contraria a como el mundo fue diseñado. Así que no hay caso, o sea, tarde o temprano esta realidad te va a aplastar. Es necesaria la sabiduría. Tenemos que aprender a ser sabios. Porque la sabiduría no es otra cosa que entender cómo el mundo fue diseñado. Cómo Dios diseñó el mundo y nuestro papel en él. Y entonces saber cómo conducirnos en este mundo que él diseñó. Eso es fundamentalmente la sabiduría. El concepto de sabiduría bíblico no tiene que ver con el concepto más griego, abstracto, de la metafísica, de la epistemología y de todos estos conceptos como abstractos que se cultivan en la filosofía occidental. En realidad, la sabiduría bíblica tiene que ver con algo muy aterrizado, con los pies en el suelo, que tiene que ver con cómo yo conduzco mi vida, cómo vivo mi vida. Así que la sabiduría es necesaria. Pero lo segundo que nos va a decir, y estas son las dos ideas centrales de hoy, es que la sabiduría, aunque necesaria, como dijimos, tiene límites. La sabiduría está limitada. La sabiduría no es el fin en sí mismo. No busques la sabiduría como un fin en sí mismo. Entiende que la sabiduría es un medio para otro fin, que es el fin de la vida, que es el fin de la existencia y que es el para qué existimos y vivimos, que es el para qué nacimos. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Con qué propósitos yo existo aquí, en esta hora, en este lugar, en esta ciudad? ¿Por qué Dios me puso en este lugar? Hay una visión clara, hay un objetivo claro, hay propósitos claros para tu vida y la sabiduría te va a ayudar a encontrar ese propósito, pero la sabiduría no es el fin en sí mismo. No estamos aquí para buscar la sabiduría no es un fin, es un medio. Por lo tanto, ella está limitada. Y si la entendemos en su debido lugar, la sabiduría nos va a contribuir y va a ser de gran beneficio para nosotros si entendemos sus limitaciones también. Y así concluye el Eclesiastés. La sabiduría es necesaria, pero tiene limitaciones. Aquellos de ustedes que están apurados y tienen algo que hacer, este es un buen momento para retirarse, porque estos son los dos puntos que vamos a hablar hoy día, pero vamos a entrar en ellos ahora con más detalle. Primero, la sabiduría es necesaria. Está ahí con su Biblia, Eclesiastés 12, ve el 9. La sabiduría es necesaria, nos dice en el verso 9, el Coelet, porque es útil para enseñar. La sabiduría es necesaria para enseñar. Mientras más sabio llegó a ser el Coelet, palabra original en el hebreo, el Coelet, traducida después como Eclesiastés en la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento en hebreo, cuando las primeras comunidades judías se fueron esparcidas por distintos lugares del Mediterráneo. Entonces, específicamente en Alejandría, en el norte de África, los hebreos o los judíos hicieron una versión en griego del Antiguo Testamento para todas esas generaciones de judíos que no habían aprendido el hebreo. Y ya que el griego era la lengua que se hablaba en ese tiempo, entonces surge la Septuaginta, como se le llama a la traducción al griego del Antiguo Testamento. Y ahí surge el nombre Eclesiastés.
Ambos tienen un sentido, sin embargo, en el hebreo es más claro esta idea que es de reunir, de juntar. El que junta o el que arrejunta. ¿Sí? Mientras más sabio llegó a ser el coelet, el juntador. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿El que junta qué cosa? Entonces algunos dicen el que junta gente a su alrededor y les enseña. Así que es un predicador, de ahí la traducción. Es un eclesiastés, porque reúne una asamblea, una eclesía. Una eclesía es una asamblea de personas. De ahí, por lo tanto, el origen de la palabra iglesia, eclesía, una asamblea de personas que están juntas. Entonces dicen, es el que reúne a gente a su alrededor. Y de hecho aquí usa la primera acepción de la idea de coelet. Mientras más sabio llegó a ser el predicador, más bacán él se sentía, mejor que todos los demás, y se guardaba lleno de libros en su biblioteca. No es eso lo que dice. Dice que mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimientos compartía. Porque esto es fundamental en la sabiduría. Así como nosotros vivimos en una sociedad con tantas desigualdades de todo tipo, una de esas desigualdades es la desigualdad de conocimiento. Hay unos pocos que acumulan gran cantidad de conocimiento y una gran masa de personas que no tienen acceso a ese conocimiento. Muchas veces eso ocurre. Entonces esa también es lamentablemente una de las grandes desigualdades que vivimos nosotros. Miren qué interesante que el coelet, preocupado con esta realidad, él siempre buscó impartir conocimientos. Mientras más sabio se hacía, más buscaba compartir este conocimiento con otros. Más reunía gente a su alrededor para compartirles conocimiento. ¿Sí? Así que el conocimiento no es para ser acumulado. Ahora, volvamos nuevamente a lo mismo. Volvamos a la idea que yo les decía. La idea de sabiduría en el sentido antiguo, en el sentido del Antiguo Testamento, en el sentido oriental, bíblico que nosotros vemos aquí, no es simplemente el tener conocimiento de cosas metafísicas, de cosas ontológicas, de cosas filosóficas, abstractas, sino que generalmente la sabiduría tiene que ver con cómo yo conduzco mi vida, con aspectos muy prácticos del día a día. Así que efectivamente es una gran maldad acumular, juntar y esconder este conocimiento. Entonces, el predicador no fue así, el predicador más conocimientos impartió a la gente. Pero luego en el mismo versículo está el segundo sentido de la palabra coelet, que es el que junta, el que reúne. Dice, ponderó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Porque el otro sentido, porque dice el que junta, pero el que junta ¿qué? Como les decía, para algunos fue el que junta gente a su alrededor para enseñarles. Pero la segunda acepción de la palabra coelet, el que junta, el que reúne, es el que reúne proverbios o el que reúne proverbios de sabiduría. Así que él fue un compilador. Entonces otros dicen que el sentido de la palabra coelet es compilador. Y miren qué dice, ponderó, escudriñó y también compuso muchos proverbios. Y esto es algo que está más que comprobado. Si ustedes ven Salomón, que escribió el libro de Proverbios, a quien muy probablemente se está refiriendo aquí, ¿cierto? Si ustedes leen el libro de Proverbios, ustedes van a ver que no todos los proverbios son compuestos originalmente por Salomón. ¿Sí? Existe en general en los especialistas en literatura antigua semítica del Oriente Medio, ¿cierto? Existen aquellos expertos que han descubierto y han de hecho comprobado que varios de los proverbios que están allí en el libro de Proverbios eran en realidad dichos muy comunes o dichos que ya se usaban en otras culturas incluso. Entre asirios, babilonios, egipcios. No todos, pero varios de los proverbios. ¿Por qué? Por una realidad muy sencilla, que a nadie tiene que escandalizar. Toda verdad es verdad de Dios. Y Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, supo reconocer la sabiduría de esos proverbios, los ponderó, los escudriñó, o sea, los analizó, los estudió con detalle, y dijo, realmente esto refleja la sabiduría de Jehová, la sabiduría del Señor, y los incorporaba. Y en otros casos, efectivamente, componía proverbios. ¿Se fijan? Así que podemos decir que él también compiló. ¿Se fijan? La sabiduría es necesaria para enseñar. Necesitamos sabiduría para hacer esto. Sabiduría para hacer esto. Aquí en general, a diferencia de la congregación de la mañana, no son tantos los que son papás. Pero van a hacerlo. Los que aquí aún no lo son, lo van a hacer. Y ahí tiene un ejemplo claro, concreto, cotidiano de la necesidad de saber enseñar. Necesito enseñar.
una de las funciones esenciales de un padre es la guía y enseñanza de sus hijos. ¿Cómo enseñamos? Con sabiduría. Necesitamos, la sabiduría es necesaria. Hay personas a nuestro alrededor que siempre están buscando un consejo y que necesitan una orientación o no lo tienen ustedes. Y ahí no es necesario ni siquiera esperar a tener hijos. Varios de ustedes sin hijos tienen personas porque esto pasa mucho con el evangélico, con el cristiano, con el creyente en el ambiente de trabajo, ¿no? Ese compadre que todos dejan un poquito a un lado porque no sale a chupar con los demás, ¿cierto? No se ríe de esos chistes imbéciles que los demás siempre andan diciendo, no los encuentra tan chistoso en realidad, ¿cierto? Aunque el jefe es un perno, igual lo respeta. Entonces como que lo tienen ahí como, ¿cierto? Medio aislado. Pero cuando tienen problemas, ¿a quién es el primero que van? Al creyente. Estoy con un problema. Y te piden ayuda, te piden un consejo, o por último piden una oración. ¿Sí o no? Hay una responsabilidad que muchas veces uno tiene, ¿la quiere o no? Tenemos que enseñar. Muchas veces vamos a estar con la necesidad de enseñar. La sabiduría es necesaria para enseñar. Y no para enseñar de cualquier manera, sino para enseñar bien. Miren el verso 10. Aquí ya no solamente nos habla de cualquier tipo de enseñanza, sino de una enseñanza completa, de una enseñanza integral. Qué bonita esa palabra, ¿no les gusta? Integral. Pero aquí la idea es algo completo. El predicador se esforzó por hallar palabras, miren qué interesante, agradables y por escribir con precisión palabras verdaderas. Se ha dicho, y con justa razón, que en la sociedad occidental tendemos a separar lo correcto o lo bueno de lo verdadero y de lo bello. Que estas tres esferas las hemos separado. De tal manera que muchas veces lo correcto de lo verdadero y de lo bello están en ámbitos tan separados, tan distintos, incluso en ámbitos de especialización distintos, que por lo tanto están casi incomunicados el uno con el otro. Y esto ha producido muchos de los desastres de la modernidad, dicen algunos. Pensemos, por ejemplo, en el Tercer Reich, en el régimen nazi en Alemania. ¿Sí? Muchas obras de arte hermosas fueron creadas en ese contexto para exaltar una ideología horrible. Porque aunque había estética, hermosura estética, había fealdad en términos de la verdad, había mentira. Y donde hay mentira, ideologías mentirosas, la belleza se pierde. ¿No les parece a ustedes? Y podríamos así nosotros citar muchos otros ejemplos propios de la modernidad donde lo bueno de lo verdadero y de lo hermoso, bello, se separan. Sin embargo, aquí nos dice que el Coelet enseñaba con las tres cosas unidas. ¿No les parece interesante esto? Porque el concepto de sabiduría, principalmente, como decíamos, tiene que ver con cómo conduzco mi vida, con cómo yo camino en este mundo. Así que tiene que ver con lo bueno, con lo correcto, con saber diferenciar lo bueno de lo malo. Pero dice que él enseñaba a diferenciar lo bueno de lo malo, pero con hermosura, con belleza. Le ponía arte y le aplicaba arte, paralelismos, rimas diríamos hoy en día, metáforas que te despiertan la imaginación. ¿No les parece bueno cuando hay una buena metáfora? ¿Sí? ¿No les parece bueno cuando, por ejemplo, bueno, creo que esto es fundamental en arte visual, ¿no? Más que nunca, pero muchas veces hay series o películas que son interesantes en su contenido, en su argumento, pero que no son estéticamente muy... ¿Sí? Pero qué bacán cuando uno encuentra una serie interesante que además estéticamente es bella. A mí me pasa últimamente con una serie maravillosa. Lo encuentro que su fotografía, cómo usa las imágenes, hasta los diálogos, la música, todo está muy armónicamente trabajado con una paciencia que solo ellos podrían tener, que es Dark, hecha por alemanes. En realidad es inquietante, es perturbadora, pero es muy hermosa el arte de la película. De inmediato eso te atrae, ¿o no? Algo que está estéticamente bien hecho. Es atractivo. Con Andrés somos fans de una película que se llama El árbol de la vida. ¿Sí? Estéticamente hermosa, preciosa, pero que además responde con verdad, una gran inquietud. Si Dios es realmente bueno y todopoderoso, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué ocurren cosas malas? Y esa película se encarga de responder esa gran e importante pregunta y lo hace de forma absolutamente bíblica. Porque Terrence Malick, a todo esto, el director de la película, es cristiano. ¿Sí? Muy interesante, con Brad Pitt y Sean Penn. Se las recomiendo, El árbol de la vida.
¿sí? Eso sí, véalo un día en la mañana, un sábado, cuando estén libres, después de tomar un café, porque es un poco fome para los que estamos acostumbrados a Hollywood. No, el problema no es de la película, el problema es nuestro. Sí, el problema claramente es nuestro, que nuestro paladar cinéfilo no fue entrenado para ese tipo de películas más lentas, ¿ya? Así que, pero vale la pena, ¿sí? Entonces, qué bueno es cuando alguien es capaz de enseñar lo bueno y lo verdadero con lo hermoso, po. Y podría citar más ejemplos. Me quedaría aquí horas hablando de Bach. ¿O no? Una cantata de Bach, o todas las cantatas de Bach, la Pasión según San Juan, hermano. ¿Me siguen? Y el Coelet tenía esa capacidad. Y para eso se requiere sabiduría. Cuando tú quieres enseñar, pero además quieres enseñar bien, ojo los profes aquí, necesitas sabiduría. El Coelet la tuvo. Y hay una promesa del Señor, que el Señor a todo el que le pide sabiduría, Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Has leído esa promesa? Así que si usted es profe, tiene la labor de enseñar, pídele al Señor sabiduría. El Señor se la va a dar. Pero no solamente necesitamos sabiduría para enseñar y para enseñar bien, sino también necesitamos sabiduría por una razón bien sencilla y que si viéramos con frialdad, esta razón es suficiente. Verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Importante esto. Miren, cuando hablamos de algo estéticamente hermoso, no significa que necesariamente va a ser siempre placentero o agradable. El buen arte también tiene la capacidad de sacudirte. El buen arte tiene también la capacidad a veces de producirte un shock para que tú despiertes algo. Así que a veces también el sabio, muchas veces sus palabras son como aguijones, que duelen, que molestan. Y el conjunto de las palabras de los maestros, impartidas por un solo guía, marque allí, subraye si usted está con su Biblia esa frase, impartidas por un solo guía, son como clavos bien hincados, Héctor, no hinchados. ¿Sí? Hincados. ¿Sí? O sea, clavos bien golpeados, bien puestos. ¿Sí? Miren qué interesante. Dice el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por un solo guía. Y ahí la palabra literal, y de hecho aparecía así en la versión más antigua de la Reina Valera del 60, impartidas por un pastor. Y la palabra en el hebreo ahí es literalmente esa, impartidas por un pastor. Y ahí nosotros nos inquietamos porque decimos, ¿pastor? ¿Por qué un pastor? Porque esta idea del pastor como el predicador de una iglesia es más del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el concepto de pastor era usado de dos maneras. Primero se le llamaba pastores a los gobernantes. Esa era la manera, a los gobernantes políticos, a los que tenían el deber de gobernar una región, una provincia, y que debían, por lo tanto, impartir con justicia aquello que era lo correcto y lo bueno, y que debían guiar a sus pueblos. Así que a un gobernante se le llamaba pastor en el concepto del Antiguo Testamento. Y la segunda forma como se usa la palabra pastor en el Antiguo Testamento, por lo tanto, y se deriva de esto, es como se le dice a Dios. Porque Dios es el pastor de Israel, que los pastoreó por el desierto después que salieron de Egipto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el pastor de Israel. Y lo interesante es que aquí está utilizando la idea de que el conjunto de las palabras maestros impartidas por un pastor no se está refiriendo a un pastor cualquiera, sino que se refiere a un pastor que es el pastor de este pueblo, el pastor de Israel. Por lo tanto, la conclusión a la que llegan varios de los comentaristas es que aquí se está refiriendo literalmente a Dios. Está diciendo que esta sabiduría viene de Dios. Ahora, piensa aquí conmigo. Si la sabiduría viene de Dios, porque Dios quiere que aprendamos sabiduría, Dios quiere que vivamos con sabiduría, punto. Ese motivo es suficiente. Los demás argumentos me ayudan, complementan, pero ese argumento debería ser suficiente para quien es un creyente. Si tú hoy día que estás aquí estás explorando las verdades del cristianismo, ¿cierto? Y estás aprendiendo a conocer respecto de esto, bacán, también te invitamos a que escuches con atención. Pero aquellos de ustedes que ya son creyentes, que dicen, sí, yo creo en el Señor, yo profeso mi fe en Él y busco serle fiel, bueno, este motivo debería ser suficiente para ti. Dios quiere que seas sabio. Entonces muchas veces nosotros pensamos, ¿pero la sabiduría funciona siempre? No, no siempre. La mayoría de las veces. Pero hay veces que no. ¿Pero eso va a ser motivo para no ser sabio? Dios quiere que lo seas. Él es el pastor de tu vida. Él es el pastor de tu alma. Él es el pastor de tu corazón. Y Él te dice, yo quiero guiarte a la sabiduría, como un pastor guía a sus ovejas a buenos pastos y a aguas tranquilas. Yo quiero guiarte a la sabiduría. Yo quiero enseñarte sabiduría.
Y esta sabiduría que viene de Dios, ¿no les parece interesante? Es como aguijón. ¿Por qué? Porque muchas veces esta sabiduría la necesitamos para arrepentirnos. Arrepentirnos. Arrepentirse significa reconocer que he transgredido, que he sido desobediente con Dios, que lo he menospreciado, que le he dado la espalda, que me he autoproclamado en mi ilusión necia, me he autoproclamado independiente. No, Dios, gracias, tú allá, yo aquí, puedo hacer las cosas perfectamente bien solo. Esa es la esencia de una palabra tan fuera de moda hoy en día, pero tan necesaria. Pecado. Pecado. El pecado consiste en la declaración de independencia con relación a Dios. Una declaración que tiene como sentencia la muerte, porque Dios es la fuente de vida. Si te declaras independiente de Dios, estás siendo la persona más necia sobre la faz de la tierra. Y eso hemos sido todos, los más necios sobre la faz de la tierra. Por en algún punto o en otro, nos hemos declarado independientes de Dios. Y hemos sufrido la consecuencia de ello. Pero dice que las palabras de sabiduría son como aguijones. Es maravilloso esto porque a veces un pastor tiene que, y aquí parece que se está haciendo referencia a eso, ya que usa la palabra pastor, a cuando el pastor tiene que con su cayado, con su vara, digamos, tiene que golpear a la oveja, de darle un golpecito para que avance. Ahora, no por placer, no por un gusto sádico de golpear a la oveja, digamos. Lo que mueve al pastor es apartarla de los lugares peligrosos. Ey, por ahí se pueden caer y no, y las trae para acá. ¿Me entiendes? Cuidado que por allá hay espinos, y las golpea para el otro lado y se empiezan a ir para el otro lado. Entonces muchas veces el pastor tiene que golpear a las ovejas como aguijón, tiene que ir y incomodarlas. La sabiduría que viene de Dios muchas veces va a incomodar tu corazón, te va a decir lo que no te gusta escuchar, te va a decir lo que tú quisieras que nadie te diga, te va a confrontar y va a poner delante de tus ojos la realidad de que es culpa tuya, que no puedes culpar a tus papás, a las circunstancias, a la vida, que tú tomaste una mala decisión. Eres responsable de esa mala decisión y debes pedir perdón al Señor por esa mala decisión. La buena noticia es que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Así que necesitamos arrepentimiento y la sabiduría nos enseña a arrepentirnos. ¿Cómo no va a ser necesaria, por lo tanto? Pero además dice que el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por un pastor son como clavos bien hincados. Porque los clavos tienen esta cosa maravillosa de afirmar lo que se está cayendo, ¿no? ¿Sí? Había un tío de mi mamá en realidad, ¿no? Un caballero que, bueno, ya falleció, pero yo lo conocí viejito, mi mamá dice que lo conoció viejito también, entonces como que no sabemos si nació viejito. Pero este caballero, él arreglaba todo con un martillo y con clavos. Era absolutamente increíble. Había algo que tenía un problema en la casa, pum, martillo y clavo. Él arreglaba todo con martillo y clavo. ¿Sí? Tú le pasabas un martillo y un montón de clavos y te construí un templo. Le puse color ahí. Dice. Pero tenía una capacidad increíble. Cuando un clavo está bien puesto, ¿cierto? Un clavo bien puesto afirma algo que se está cayendo. ¿Cuántas veces nuestra vida se está cayendo? ¿Cuántas veces nuestro corazón se está desmoronando a pedazos? Y necesitamos esta sabiduría para clavar las cosas que se están empezando a caer. Necesitamos esta sabiduría para clavar en nosotros también verdades que no deberíamos olvidar. Verdades que deberían quedar en nuestro corazón marcadas para siempre. Un clavo bien puesto es muy difícil sacarlo. No sé si les ha tocado alguna vez sacarle clavos a algo que tenía clavos bien puestos. Y a veces una pega que no es fácil. ¿Ah? Un clavo bien puesto. Esa es la sabiduría. Y más encima cuando tú lo sacas, ok, le sacaste el clavo, pero ¿qué queda? El hoyo. Bien marcadito. Queda marcado para siempre. Así es la sabiduría puede enseñarnos para siempre. Y dejar bien guardadas en nuestro corazón las verdades que necesitamos. Pero ¿qué sabiduría? No cualquier sabiduría, la que viene, la que es impartida por el pastor de pastores, la que es impartida por Dios. Esa es la sabiduría que cuando se clava en tu corazón, queda allí para siempre. Y cuando se clava en tu corazón, afirma lo que se está cayendo. Y cuando se clava en tu corazón, es capaz de restaurar lo que se está desmoronando. Eso es lo que Dios hace con su sabiduría en tu vida. Acude al Señor. ¿Necesitas sabiduría? Bueno, tienes que acudir a Él, porque de Él proviene la sabiduría. Por eso que Proverbios dice de otra manera. Él dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hay que acudir a Él.
Nos saltamos al 14 y nos encontramos con un otro motivo por el cual la sabiduría es necesaria. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. Necesitamos sabiduría porque todos, absolutamente todos, nos presentaremos ante el tribunal del Dios Santo en el juicio final. Todos nos presentaremos. Y en ese momento el Dios omnisciente, o sea que todo lo conoce, juzgará tus pensamientos, juzgará tus intenciones secretas, porque Él las conoce. Él sabe lo que has pensado, Él sabe las intenciones con las que incluso has hecho lo bueno. Cuando todos te han alabado y aplaudido, pero en tu corazón tú sabes muy bien que lo que te motivó fue el egoísmo, que lo que te motivó fue el sadismo, que lo que te motivó fue el deseo de reconocimiento de otros y no hacer lo bueno. Dios conoce esa intención, Dios conoce tu corazón y juzgará todo eso delante de su tribunal. Así que te enojo, necesitas sabiduría para prepararte para ese día. Porque al final tú podrás decir así, pero ¿para qué soy tan sabio? ¿Para qué me esfuerzo tanto por ser sabio? ¿Para qué me esfuerzo tanto para caminar con justicia si no obtengo los resultados esperados? ¿Sabes por qué? Porque ante el tribunal del Señor te presentará sí o sí. Tal vez en esta vida pasará piola tu injusticia. Pero ciertamente no pasará delante del tribunal del Señor. Sé sabio y aprende a ser sabio ahora. Porque toda obra, buena o mala, junto con toda acción oculta, el Señor la traerá a la luz y la juzgará. Así que no busques hacer lo bueno, caminar con justicia y ser sabio por causa de los resultados. Hazlo porque al final Dios te va a rendir cuentas, te va a hacer rendir cuentas de todo lo que has hecho. ¿Se fijan lo que está diciendo? Es potente lo que está diciendo, es fuerte. Así que Él nos dice, necesitamos sabiduría. Y esto es lo primero que establece el Coelet hacia el final del Eclesiastés. Él va escribiendo, él vio todos estos contrastes de la vida, él vio todos estos problemas que ocurren en la vida, él vio todas estas veces en las que muchas veces incluso hay contradicciones, pero él puso todo esto, lo analizó, vio que muchas cosas pasan, que gran parte de las cosas son pasajeras, son como humo, son como vapor, son vanidad de vanidades. Pero cuando él llega hacia el final, él dice, a pesar de todo eso, vale la pena la sabiduría. Aprende a ser sabio. La sabiduría es necesaria. Pero luego él concluye lo siguiente, y aquí está lo segundo. Y ahí es donde vamos a fijarnos en los versículos 12 y 13 que quedaron ahí en medio. La sabiduría tiene limitaciones. La sabiduría tiene límites. Porque la sabiduría no es un fin en sí mismo, como decíamos. Vuelvo a decir, la sabiduría no es un fin en sí mismo. Dios no te dice, busca la sabiduría, ama la sabiduría, porque este es el objetivo de tu vida, para eso existes. No. Las logias dirán eso. Pero no Dios. El Señor nos dice que el fin de la vida es otro. No es solamente buscar ser sabio, adquirir sabiduría para poder aprender a ser sabio y así vivir sabiamente. No. Tautológico, ¿no? ¿Me entienden eso que quiero decir? Aquí no es eso. Aquí la sabiduría es un medio, es un puente que te puede conducir hacia aquello que realmente es el objetivo de la vida. Y entonces él dice en el 12, y se preocupa de esto y nos dice, hijo mío, ¿no les gusta cómo empieza? El verso 12, porque ¿a qué les suena eso? No sé si les suena condescendencia o no. Sí, pues está siendo condescendiente. Está diciendo, hijito, está bien ser sabio, está bien entusiasmarse con la sabiduría, está bien amar la sabiduría y seguirla, está bien aprender a ser sabio. Pero hijo mío, hey, bájale un poco. Ese no es el objetivo de la vida. Ese no es el objetivo. La sabiduría te ayuda a vivir el objetivo de la vida, pero no es el objetivo de la vida. Entonces, con una cierta condescendencia está frenando a aquellos que se entusiasman con la sabiduría. Porque miren, si nos quedáramos solamente, si el Coelet se quedara con la idea, necesitamos sabiduría, aprendamos a ser sabios, y nos quedáramos con eso, ¿sabe lo que ocurriría aquí mismo en este lugar, por ejemplo? Este grupo de aquí quedaría dividido en dos. Un grupo que diría así, ser sabio. Sí, lo puedo hacer, ¿eh? Si le pongo empeño lo logro. Yo creo que si le pongo empeño lo logro. Siempre fui aplicado. Me esmeraba, lograba las cosas. Además soy dado a la lectura. Me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta marcar los libros. Me gusta reflexionar, contemplar. No, yo creo que yo le doy a la sabiduría, puedo ser sabio y saldrán de aquí orgullosos diciendo, sí, yo puedo ser sabio.
Pero la otra mitad diría, sabio, chuto y sonado. Con suerte sé leer. Agarro la Biblia, le mando 2, 3 versículos, al cuarto ya me distraje con el pajarito. No, qué difícil. Ser sabio, yo no voy a lograrlo. Me cuesta mucho. Mi nivel educacional no es bueno. Porque de inmediato asociamos la sabiduría también con el conocimiento, con la inteligencia, con otras cualidades que no necesariamente tienen que ver con sabiduría, pero hacemos la asociación. Entonces decimos, chuta, no, ser sabio, yo no sé si voy a poder ser sabio. Tuve una mala básica. O tal vez no terminé la básica. Entonces salimos de aquí y diciendo, ese otro grupo va a salir, no, esto no es para mí. No, totalmente derrotado, sin esperanza, con un panorama absolutamente oscuro delante suyo. Pero el Coelet se preocupa de que no ocurra ni una cosa ni la otra. Él no quiere que ustedes salgan de aquí ni orgullosos, ni salgan de aquí en total penumbra y desesperanzados. El Coelet dice, pero el todo de la vida no es adquirir sabiduría. El todo de la vida no es ser sabio. Ese no es el todo de la vida. Así que él dice, hijo mío, además de lo antes dicho, toma en cuenta esto, que nunca se acaba de escribir mucho libro, así que no te vayan por ese camino. No es por ahí la cosa. Nunca se acaba de escribir muchos libros. Y el cuerpo se cansa de tanto estudiar. Y sí, la búsqueda insaciable y constante de más y más sabiduría es agotadora. Es agotador. ¿Qué más realista? Miren, el Coelet, un maestro de sabiduría, nos dice, pero bájenle un poquito a la cosa, porque si buscan pura sabiduría como un fin en sí mismo, se van a agotar, se van a cansar y no van a lograr lo que quieren. Porque la sabiduría tiene limitaciones, la sabiduría no es el objetivo de la vida. Es agotadora porque no es capaz por sí misma de proveer sentido a la existencia. Y es por eso que tú vas a ver a muchas personas que son sabias, pero no han encontrado el todo de la vida. ¿Sí? Que son sabias, pero no han encontrado el todo de la vida. Así que, ¿qué hacer frente a esto? Verso 13, ahí está la conclusión. El verso 13, en tu Biblia, destácalo con destacador así bien fluorescente. Y después lo subrayáis además. Y le pones una marca allí. Y dice, todo este discurso termina en lo siguiente. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Y para eso no se necesita tener un gran nivel educacional. ¿Les digo la dura? Ni se necesita haber entrado al colegio. Para temer a Dios no se necesita ser un gran lector y tener grandes conocimientos. Basta tener un corazón humilde y entregado. Pero al inicio nos puede parecer un poco decepcionante esto, ¿no? Porque después de todo este discurso brillante de los contrastes y de todo eso, y estoy llegando al final, dice el Coelet, y todo este discurso termina, bien y termina, y estamos muy atentos que bien va a terminar, y termina en lo siguiente, ya dale, sí, queremos escuchar, teme a Dios. ¿Pero a ese? Si no entendemos bien lo que es el temor de Dios, nos puede parecer decepcionante. ¿Y por qué nos va a parecer decepcionante? Porque para muchos de nosotros, sobre todo en un país donde de alguna manera, de una u otra forma, pero el cristianismo forma parte de la cultura de nuestro país, entendemos el temor a Dios como miedo a ser castigados por Dios. Pero eso no es el temor de Dios. Si tú lees la Biblia con atención en el Antiguo Testamento, eso no es temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo al castigo. Tenerle miedo al castigo, perdonen que lo diga, pero si tú le tienes miedo al castigo, a las cosas malas que te pueden pasar si haces algo malo, bueno, un perro también lo tiene, ¿me entiendes? ¿Sí? Mi abuelito disciplinaba a su perro con un diario, enrolladito, ¡pah! Cuando hacía caca donde no debía. Se portaba súper bien el perro, después era un perro muy educado. Era un Cocker Spaniel, no sé cómo se llaman esos perros. Spaniel, no sé cómo es, pero eso. Y se portaba muy bien, pero claro, mi abuelo tuvo que disciplinarlo cuando chiquitito pero el que le tenía temor al diario. ¿Me entiendes, no? O sea, si tú entiendes que eso es temor de Dios, tienes un concepto de temor de Dios totalmente no bíblico. Eso no es lo que la Biblia se refiere a temor de Dios. Temor de Dios es temor de Él, de su ser, de su carácter. Es el asombro frente a un Dios majestuoso, inmenso y simplemente inefable. Es el temor que sacude tu corazón y lo hace temblar frente a algo tan majestuoso
como el ser y el carácter de un Dios infinito y eterno que todo lo conoce, que todo lo controla, que todo lo gobierna, porque Él es absolutamente soberano, es dueño de todos nosotros, es dueño de tu respiración que estás recibiendo en este momento. Y si Él decretara que en esta hora el oxígeno no entrara más a tus pulmones, este sería el fin de tu vida ahora. Porque tal es la soberanía absoluta de este Dios, que es dueño de todo y de todos. Pero que al mismo tiempo este Dios asombrosamente soberano, poderoso y justo es también un Dios lleno de amor y de misericordia. Y es por eso que varias veces siempre mencionamos este ejemplo, pero es por eso que C.S. Lewis, cuando él va a hablar en las Crónicas de Narnia, autor cristiano, donde él a todo esto intencionalmente él quiere representar a Cristo en Aslan, en el león, entonces él lo representa y dice que este león poderoso, que simplemente con un rugido te puede dejar helado, y que con una mordida puede acabar con tu vida. Y que con un zarpazo te puede hacer pedazos. Poderoso este león, fuerte, invencible, pero con el cual las niñas son capaces de jugar. Se suben a él, juegan con su melena, lo aman, lo abrazan, porque es lleno de amor y de misericordia. Eso es temor de Dios. Es amar a aquel que nadie puede domar, porque Él es indomable. Dios es indomable. Nosotros queremos meterlo en nuestras cajitas, ¿no? Hay gente que hasta quiere decretarle a Dios. Miren qué lindos son. Decrétale a Dios. La Biblia tiene una expresión en el Salmo 2, dice que Dios de los cielos se ríe. Y yo creo que Dios no sé si se reirá o se enojará mucho con las dos cosas. De que digan eso de Él. Que tú le decretas a Dios. No, Dios no puede estar sometido a tu cajita. Otros quieren someterlo a su cajita teológica. No, es que a Dios solo le gusta que le canten salmos. ¿Sí? Lo meten en su cajita teológica. Entonces uno dice, no, es que Dios es reformado. Honestamente, la razón por la que soy reformado es justamente porque me niego a querer encajar a Dios en una caja. Entonces no puedo ver nada más contradictorio que alguien pensar que Dios es reformado. No puede ser algo más contradictorio que eso. Dios no puede ser encajado en estructuras humanas. Dios es absolutamente soberano. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que este Dios a quien nosotros somos llamados a temer es el Dios soberano sobre todas las cosas. Y debemos asombrarnos, maravillarnos, al mismo tiempo que fascinarnos con algo pero tan absolutamente distinto a cualquier cosa que podamos conocer en esta creación. Así que el temor a Dios significa una cosa: conocerle personalmente, conocerle con el corazón y caminar con Él. Temor de Dios implica todo eso. Conocer a Dios personalmente, conocerle con el corazón y caminar con Él. Así que ese es el todo del hombre. Y te vuelvo a decir, y para eso no necesitas ser un maestro de sabiduría. No necesitas tener grandes y profundos estudios. No necesitas tener una gran capacidad retórica, ni de aprendizaje, ni de memorización. No necesitas. No necesitas ni siquiera haber entrado al colegio. De hecho, Jesús dice que para realmente entrar a este reino hay que ser como niños. Y habiendo tantas palabras griegas para la palabra niño, usa la palabra para el niño más pequeño de 3, 4 años, que todavía no está en edad escolar, que todavía no ha aprendido nada, o muy poco, que es dócil y que se deja llevar porque confía. Y Él dice, si tú no eres así como ese niño, no entras a este reino. Eso es temor de Dios. Es la manera como un niño admira, se fascina con su papá y se toma de la mano de él y sabe que si su papá lo tiene de la mano, todo está bien. Alrededor el mundo se puede estar cayendo. ¿Se acuerdan de La vida es bella? Tremenda película, ¿no? Ese niño confiaba totalmente en su papá. Su papá le dijo, esto es un juego, hijo. Y se acabó, para el niño se acabó, esto es un juego. Su papá le dijo eso. Así que es un juego. Y él pasó por un campo de concentración como si fuese un juego. Porque su confianza en su padre era absoluta. Eso es temor de Dios. Es confiar en Dios como nuestro Padre de manera total, absoluta e irrestricta, sin agarrar nada, con las manos abiertas, totalmente dispuestos. Señor, todo lo que soy, te lo entrego. Soy tuyo. Y esa es una disposición absoluta. Teme a Dios y por lo tanto guarda sus mandamientos. Porque si tú le conoces y tú le amas, todo aquello que Dios te dice, quiero esto para tu vida, tú vas a querer hacerlo. O ustedes, los que están enamorados, no hacen eso con la persona que aman. ¿Sí o no?
Así es, ¿cierto? Cuando nosotros amamos a alguien, entonces dice, oye, a mí me encantan los Sanenús. Se acabó, compadre, de ahí para adelante Sanenús todos los días, gastando la plata en el Sanenús. Uno no se da ni cuenta, porque está enamorado. Dice, no, es lo que le agrada, es lo que quiere. ¿Me entienden? Cocinaste algo rico y le gustó, uy, me encantó, creo que ha sido lo más rico que he comido, me encanta, ojalá lo preparara y siempre se acabó toda la semana preparando esa cuestión. ¿Me entienden? Entonces, tú quieres obedecer, no como en un sentido moralista, hay que obedecer porque ahí están los mandamientos, que son un conjunto de reglas que debes seguir. No hagas, no hagas, no hagas, pero haz esto, esto y esto. No, no es un conjunto de reglas. El apóstol Santiago dice, serie que ya vimos y tuvimos el año pasado, si no me equivoco, ¿cierto? O antepasado. Bueno, ustedes saben. Entonces, el apóstol Santiago nos dice claramente que la razón por la que la desobediencia a los mandamientos es tan grave no es porque estemos fallando a una ley, a puntos de un reglamento. La razón por la que la desobediencia a la ley es tan grave es porque le estamos traicionando un corazón. Porque le estamos diciendo a este Dios que lo dio todo por nosotros y nos amó, le estamos diciendo, no me importas tú, no me interesa lo que tú quieras para mi vida, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Es desamor. Pero el que ama al Señor obedece sus mandamientos. Y de nuevo, para eso no se necesita ser un gran sabio, una persona con grandes instrucciones, ni haber pasado por los mejores colegios de Chile. Basta con que seas quien eres, allí donde estás. Un corazón contrito y humillado. Y ese es el todo del hombre. Y la sabiduría es necesaria porque te ayuda. Pero no lo es todo la sabiduría. Y así termina su discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar a estas alturas, y ya llegando hacia el final, por lo tanto, de nuestra serie y de este mensaje, ¿temer a Dios? Pero ¿cómo realmente yo voy a saber de manera clara? ¿Cómo realmente vale la pena conocer a Dios? ¿Vale la pena realmente creer en Él? Y aquí la pregunta especialmente para aquellos que nos han acompañado durante la serie y que están explorando las verdades del cristianismo. Para aquellos tal vez que nos escuchan también en el canal de YouTube, suscríbete, hazle clic a la campanita. Sorry, que el Seba me pidió que dijera eso. Entonces, aquellos que tal vez están escuchando, ¿no? ¿Cómo yo comparto? O tal vez nosotros que estamos aquí, que somos creyentes y decimos, ¿cómo yo comparto estas verdades con otros? ¿Por qué creer en Dios? ¿Por qué creer en Dios vale la pena? Y miren, yo diría que hay por lo menos 3 niveles de poder responder a esto. El primer nivel, tal vez el más básico, más fundamental, hay que creer en Dios, y yo creo que somos invitados a creer en Dios, y una razón para creer en Dios es porque es perfectamente plausible creer en Dios. Es una razón más básica y sencilla, pero es plausible. Piensa en lo siguiente, mucha gente cuestiona la existencia de Dios. Dice que Dios no existe, y por lo general es muy común en este contexto que digan así, personas instruidas e inteligentes, personas por lo tanto que nosotros llamamos sabias, ¿cierto? Son personas que no creen en Dios. Pero ahí uno va, por ejemplo, a mirar una cosa cualquiera, la estadística de los premios Nobel. No sé si han visto ese dato. Todos los premios Nobel, todos los que han recibido premios Nobel desde que el premio Nobel se creó. En todos estos años, y no sé cuántos ustedes sabían, pero más de un 65% de ellos son cristianos. Y cerca de un 20%, 18 y algo, casi 20%, judíos, de religión judía. O sea, estamos hablando de casi un 85% de los premios Nobel del mundo creyentes en Dios. ¿Me entienden? Creen en un Dios. Entonces no es como que precisamente una persona sabia, inteligente, instruida, que tiene mucho conocimiento científico va a dejar de creer en Dios por eso. No es que necesariamente la ciencia te aleja de Dios, como dicen algunos. Porque entre grandes científicos del proyecto Genoma, grandes científicos de los que descubrieron el bosón de Higgs, ¿cierto? Allí en el colisionador de hadrones, grandes científicos que se dedican a temas peludos, profundos y de ciencia dura, son creyentes. Son creyentes y fieles creyentes. Y nada de su conocimiento de ciencia los ha hecho tambalear en su fe. Y cada vez que alguien te presenta una teoría, dice, pero si esa teoría claramente muestra que Dios no existe, tú vas a ver que hay otros 20, 40 papers científicos de altísima calidad interpretando esos mismos datos de un modo tal que no contradicen nada a la fe en Dios. Dicho de una manera más sencilla, como le pasó a un profe mío enseñando una vez en una universidad, y entonces alguien, un ateo, lo cuestionó y le dijo, pero ¿sabes cuál es el gran problema con ustedes, la gente que cree en Dios y la gente de fe? Es que ustedes no pueden entrar a un laboratorio y probarme que Dios existe.
Y él le dijo, bueno, pero tú tampoco puedes entrar a un laboratorio y probarme que Dios no existe. Tú y yo partimos de la fe. La pregunta es, ¿desde qué interpretaciones, desde qué forma de interpretación el mundo hace más sentido? Entonces no se dejen engañar. Yo sé que es popular decir esto para los ateos de Facebook, que si eres una persona instruida entonces no serás creyente. Falso. Dígale eso a Johannes Kepler, a Blaise Pascal, a Isaac Newton, cualquiera ahí. Todos creyentes en Dios. Entonces, simplemente esta idea, ¿cierto?, de que necesariamente ser una persona instruida o tener conocimiento, que la ciencia o lo que sea, no es así. En ese nivel, si nosotros analizamos bien las cosas, cada una de estas teorías, cada una de estas visiones, cada una de las interpretaciones de los datos científicos nos van a mostrar lo glorioso que es Dios, que crea este mecanismo del universo para reflejar su gloria. Y tú lo puedes ver e interpretar de esa manera. Así que en un primer sentido, creer en Dios es plausible. Pero subamos un poquito el nivel. Hay un otro sentido en el cual creer en Dios es mejor. No solamente es plausible, sino incluso es mejor, porque da mejores explicaciones a las cosas. Y esto especialmente a nivel de la ética y de la moral. Pensemos, por ejemplo, en los derechos humanos. Les doy este ejemplo de los derechos humanos. No sé si han considerado este asunto. Pero los derechos humanos es súper importante tenerlos claros porque los derechos humanos no consisten... los derechos humanos básicamente consisten en decir, una persona por el hecho de ser persona, hay ciertas cosas fundamentales y básicas que deben ser siempre respetadas. Pero es un criminal, el crimen que cometió es gravísimo, o es mi enemigo, o hizo graves cosas. Ok, cierto, tiene que pagar, sin duda, pero sigue siendo una persona y debe ser tratada como persona, no como animal, no como objeto. ¿Cierto? Esa es la gran premisa de los derechos humanos. Y a eso se dedican. Y nosotros tenemos importantes organizaciones que se preocupan de los derechos humanos. Aquí, en el contexto latinoamericano, como que los derechos humanos están asociados con una sola ala política. Pero en el mundo no es así. No se olviden que hay organizaciones de derechos humanos que están ahí encima, tratando de, ¿cierto?, ver lo que está pasando en China, en Corea del Norte, en fin. Así que este tema de los derechos humanos es un tema. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde vienen los derechos humanos? Y aquí nosotros vemos que creer en Dios es mejor. Miren por qué. Porque si tú no crees en Dios, saquemos a Dios de la ecuación, solo tienes dos posibles explicaciones para los derechos humanos. O la noción de derechos humanos viene de la naturaleza, o la noción de derechos humanos es una convención social. Son las únicas dos posibles explicaciones racionales para los derechos humanos. Si es que vienen de la naturaleza, sería bastante raro eso. Porque no sé si ustedes han visto la naturaleza. ¿Han visto la naturaleza? Así, ¿han visto un programa en el Discovery, por ejemplo, cuando en el Discovery pasaban esas cosas? ¿Verdad? Son puros reality estúpidos. Pero, o en el Nat Geo o lo que sea, donde pasaban estos, ¿cierto? Animal Planet. No es como que el león joven le gana una pelea al león viejo. El león viejo se va a morir solo. Y entonces el león joven se queda con el harem de todas las leonas del león anterior. Y entonces viene y adopta a los hijos del otro león. ¿Es así o no? No, pues los mata. A veces incluso se los come. La naturaleza no es precisamente una entidad que respete los derechos del distinto. ¿Me entienden? No es así como que no, en realidad los babuinos vivimos en paz con los chimpancés. Tratamos de llegar a un acuerdo, siempre los respetamos, porque hay un mínimo, ¿no? ¿Cierto? Siempre les damos agüita y comida, aunque estén presos. No. A la muerte, al choque, al tiro. La naturaleza es cruel. Causa, efecto, consecuencia, crueldad. Es así. Es parte de la... Entonces no es como que los derechos humanos vienen... Porque si decimos los seres humanos no somos más que animales que evolucionaron un poquito más y nuestros derechos humanos, nuestro concepto viene de la naturaleza, creo que es muy difícil tener un argumento más irrealista que ese. Pero ahí el otro argumento, que parece un poco más realista, pero es más complicado, que los derechos humanos son una convención social. Bueno, entonces ahora, mientras estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Decimos, sí, bueno, en realidad hay que respetar a personas de todas las etnias. Hay que respetar a personas de todas las razas. Hay que respetar a personas de todo, no importa su origen social, su origen étnico. Todos deben ser respetados como personas. Pero es una convención ahora. ¿Y qué pasa si el día de mañana el 50% más uno de la población, o sea, convención, una convención social, ¿cierto? Nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué? En realidad, a los que tienen origen celta hay que matarlos. Bryony al paredón. ¿Cierto? Y sobre todo si tienen un nombre celta. Son los nombres más raros del mundo.
Entonces supongamos que nosotros viniéramos y dijéramos, se acabó el tema. Entonces, si alguien tiene, y esa etnia específicamente, o como mínimo, tienen que ser esclavos de los demás porque son una etnia menos digna. ¿Se fija qué complicado, no? Si los derechos humanos se originan en la convención social, hoy la convención social puede ser X, pero el día de mañana puede ser otra cosa. ¿Y quién asegura que realmente hay una claridad sobre el tema de los derechos humanos? Y es más, ¿y quién me asegura por lo tanto que los derechos humanos son universales? Porque podrían variar de cultura a cultura. Pero en cambio, si uno dice algo tan sencillo como esto, la razón por la que cualquier persona, no importa su etnia, su raza, su color, ni siquiera cuántos cromosomas tiene su código genético, porque puede tener un cromosoma más, menos, no importa, pero es persona, por un solo hecho, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese argumento es irrebatible. Y ahí está el fundamento de los derechos humanos. ¿Me siguen? Entonces hay un otro nivel donde creer en Dios no solamente es plausible, sino incluso es mejor. Pero en tercer y último lugar, hay un tercer nivel donde creer en Dios es necesario. Y es a ese nivel al que los queremos invitar. Es a ese nivel que queremos invitar a nuestros amigos que no son creyentes. Y ese nivel no está ni al nivel de los argumentos racionales y científicos, ni tampoco de los argumentos racionales para la moralidad y la convivencia humana, sino que están al nivel de la experiencia personal con Dios. Solo hay una manera de realmente descubrir esta realidad. Dios es absolutamente imprescindible. ¿Y sabes cuál es la única manera? Experimentándolo. Y solo hay una forma: párate a la orilla de la piscina y lánzate. Un salmo lo pone de la siguiente manera: gustad y ved que es bueno Jehová. Lánzate, pruébalo, experiméntalo y vas a ver que es bueno Jehová, que lo necesitas y que tu vida no tiene sentido si no es en Dios y con Dios. Y en ese tercer aspecto nosotros debemos comprender, probar y comprobar que Dios es bueno. Y eso solamente es por la fe. Ahora, algunos cuestionan esto, pero ¿cómo quieren que yo crea en alguien que...? Yuri Gagarin, ¿conocen Yuri Gagarin? Dios mío, ¿qué les enseñan en el colegio? ¿Quién es Yuri Gagarin, Andrés Moreira? Así es, el primer hombre que estuvo en el espacio. El primer hombre que estuvo en el espacio. Eran otros tiempos, ¿ah? 58, 59 el año, por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los años 50. Lo lanzan al espacio el tipo y va al espacio. Unión Soviética, eran otros tiempos, Guerra Fría. Así que ahí está la Unión Soviética orgullosa porque mandaron a Yuri Gagarin al espacio, después de matar a no sé cuántos perros en el espacio, mandan a una perrita que vuelve y dicen, ya esta cosa funciona, y entonces mandan a Yuri Gagarin y vuelve. Y cuando Yuri Gagarin vuelve, ¿cierto? Entonces, si no me equivoco, era Khrushchev. Esto es interesante porque en el contexto de la Unión Soviética y de estos totalitarismos comunistas absurdos, les ponían como títulos muy así como muy burocráticos a los... ¿no? El secretario general del partido, no sé cuántito, ¿cierto? Que en realidad era un maldito dictador, pero le ponían un título como más largo, ¿no? Entonces ahí aparecía él en una rueda de prensa diciendo, mandamos un hombre al espacio, dijo él, desde su orgullo ateo comunista, y buscamos en todos lados y no vimos a Dios, dijo irónicamente. Y esto quedó como famoso en todos lados. Y C.S. Lewis escribe una respuesta. Una pequeña respuesta, unas pocas páginas. ¿Sí? Y C.S. Lewis, profesor de Oxford, ¿cierto? Creyente, en esta respuesta él dice básicamente lo siguiente. Está claro que nos van a ver a Dios solamente por irse al espacio. Dios no es parte de la realidad creada que yo pueda conocer observando cómo está la realidad creada. Porque Él no pertenece a este ámbito de la realidad. Él no es parte de la realidad creada. Él no es una silla, un objeto que yo puedo mirar, observar y analizar. Él no es una otra persona con la cual yo puedo entablar una relación mirándola y conociéndola. Dios no es simplemente parte de esta realidad. Él es el autor de esta realidad. Así que mi relación con Dios no es como la que yo tengo con un objeto o con otra persona. Mi relación con Dios es como la relación de un personaje de un libro con el autor. ¿Me siguen? Por lo tanto, la única manera en la cual este personaje de este libro puede conocer al autor es si el autor decide revelarse a él. Pero todo lo que este personaje vive, hace y cómo él es, lo creó ese autor. Es como si Hamlet dijera, yo no creo en Shakespeare. ¿Cierto? ¿Shakespeare? ¿Quién es Shakespeare? No sé, yo nunca lo he visto. Fui al espacio y no lo vi. Dice Hamlet. ¿Cierto? Pero no funciona así. Porque él es el autor, Shakespeare es el autor de Hamlet. Y esto nos hace pensar y me hace recordar
a una famosa autora inglesa que se llama Dorothy Sayers. Dorothy Sayers fue una autora, filósofa, creyente también. Y Dorothy Sayers, ella escribió, sobre todo se hizo conocida principalmente por escribir una serie de novelas de misterio, donde el protagonista era un tal Lord Wimsey. Lord Wimsey era un aristócrata inglés que ella creó un personaje que resolvía todos los misterios. Era un tipo brillante, inteligente, sensible, tenía muchas cualidades. Y Dorothy Sayers, que publicaba y escribía estos libros, los publicaba, llegó a un punto donde ella se empezó a enamorar de Lord Wimsey. Lo encontraba tan especial, tan sofisticado, pero a la vez tan sencillo, de una humildad tan especial, pero tan inteligente. Y ella dijo, qué fantástico, este es el hombre que yo debía haberme casado con él, dice ella. Así que ella crea un último libro en la saga. Dorothy Sayers, para que ustedes sepan, fue una mujer brillante, fue una de las primeras graduadas, si no me equivoco, la primera graduada mujer de Oxford, ¿sí? Y que se graduó con honores y que, en fin, tenía una serie de características personales ella. Y Dorothy Sayers entonces, un día pone un caso en uno de los libros donde Lord Wimsey termina conociendo a una mujer que fue la primera graduada con honores de Oxford. Ella se puso a ella misma en el libro. Ella entró en el libro y se puso a ella misma. Y se conocieron con Lord Wimsey, se enamoraron y se casaron. Era la única manera que Lord Wimsey podía conocerla. Eso fue exactamente lo que Dios hizo en Cristo. Él entró en nuestra historia. Él es nuestro autor. Pero Él asumió carne, hueso, sangre y entró en nuestra historia. Porque nos amó. Y Él vino a buscarnos y a decirnos, yo te amo con amor eterno. Y nuestra culpa, nuestro pecado que nos distanciaba de Dios, Él lo tomó, lo cargó sobre sí, lo llevó hasta la cruz y lo mató para siempre. Así que no hay ninguna condenación si estás en Cristo Jesús. El gran mensaje y la gran realidad es esta, es que no es solamente el cristianismo, no es un conjunto de reglas para que tú creas en ellas para ser una mejor persona. Para eso búscate cualquier otra religión, pero el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata del anuncio real e histórico de que Dios vino a este mundo. De que Dios mismo, el autor de nuestra realidad, el autor de nuestra vida, el que escribió en su decreto cada uno de nuestros días, Él personalmente intervino, entró a nuestra historia, entró a nuestro mundo solo porque nos amó. Y solo por causa de ese amor entró a esta historia para redimirnos, para salvarnos. Y es por eso que si vamos al verso 14, donde tal vez podríamos tener todas las razones para tener miedo, porque por lo demás Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. Este solo versículo debería hacerte temblar en tus rodillas, de miedo. Pero no tienes para qué hacerlo si has creído en Cristo. Porque Jesucristo, sabiendo de nuestro pecado, de nuestro distanciamiento, de nuestra transgresión, de nuestra rebeldía contra Dios, tomó esa rebeldía, la cargó sobre sí y Él entonces cumplió el castigo en tu lugar y en mi lugar. Así que pensemos como el Coelet, si hay un Dios, entonces efectivamente todo importa. La forma como vives cada uno de tus días importa. Todo importa y todo importa infinitamente, porque todo será presentado ante el Dios justo al final de los días. Así que, ¿cómo presentarnos ante el tribunal de Dios? Si Dios habrá de juzgar toda obra, ¿cómo me voy a presentar ante el tribunal de Dios? Solo hay una manera de presentarte si quieres salir de allí bien. Es presentarte cubierto de Cristo. Y eso es solo por la fe. Si tú hoy crees, no necesitas nada más, solo creer. Si tú hoy crees que sobre esa cruz Jesucristo murió por ti y por tus pecados y de todo corazón crees en esto, entonces eres justo delante del tribunal de Dios, declarado justo, y la justicia de Cristo te cubre ante ese tribunal. Solo mediante Cristo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que tenemos que creer. Y este es el sentido de la vida. Esto es el todo del hombre. Creer en el Señor, creer en Cristo y vivir con una vida satisfecha en Él, porque Él es suficiente. Recordemos esta gran verdad, que nosotros fuimos creados para Dios. San Agustín lo dice de esa manera: nos creaste para ti, oh Dios, y nuestra alma no halla descanso hasta que descansa en ti. Y si el corazón tuyo está inquieto, si tu corazón está sin descanso,
No es buscando más sabiduría que vas a encontrar el descanso necesariamente. La sabiduría te puede ayudar, volvemos a decirlo. Pero necesitas más que sabiduría. Algo más importante, necesitas conocer a Dios de corazón y temblar delante de Él, delante de su asombrosa majestad y ante su asombrosa misericordia también. Así que los quiero invitar a que nos pongamos de pie en esta hora y que nos dispongamos a orar y cantar al Señor también en este momento. Te agradecemos, Dios, porque sin duda And then a voice inside